Pues continuamos aquí en Negocios Televisión, tiempos de Ponte en Acción, la mirada muy puesta en el mercado, en el contexto, en la renta fija. Y para hablar de ello nos acompaña esta mañana aquí en plató Alonso Pérez Cacabatset, Senior Portfolio Advisor y Estrategia en Renta Fija de Mercados Emergentes de VP. Bienvenido. Muchas gracias, Eva. Esta mañana, para empezar, si le parece, esa visión de momento, de momentum, ¿cómo lo están viendo? En este momento el mercado tiene una visión estructural sobre lo que va a suceder, sobre todo en el mercado norteamericano. Hay la expectativa de que este mercado vaya a ir muy bien, muy pujante en términos de actividad. Esto ha sucedido ya desde hace varios meses, que ha sorprendido el optimismo que tiene el mercado y que tiene el consumidor. Eso se refleja también en un desempleo bastante bajo, 4.1% en Estados Unidos, que no se ha deteriorado, y vemos, y el mercado también se pregunta hasta cuándo va a seguir esta subida inflacionaria, sin contar con el factor Trump, que entrará el próximo año. Entonces, antes ya de que Trump esté en escena, vemos una economía muy fuerte en Estados Unidos, que contrasta con lo que está sucediendo en Europa. Sí, bueno, a la hora de mirar las dos partes del charco en el Atlántico, bueno, es un abismo lo que hay, no es solamente un charco. ¿Cuál es esa mirada, ¿no? Porque además ya emplazáis a 2025, cuando además la administración estadounidense cambió de rumbo. Trump ya ha advertido de va a tener mucho poder, ya ha tenido muchas promesas, veremos lo que implanta. Pero a partir del momento de arranque, del momento de partida, ¿cómo veis de cara a ese escenario de 2025 para la economía americana? Y aquí donde el crecimiento es agónico. Sí, lo más importante para los mercados emergentes en general y desde un punto de vista más global es la economía norteamericana, que es la más fuerte, es el motor también más fuerte en este momento. Entonces la gran pregunta es qué va a suceder con las condiciones monetarias, las condiciones financieras de cara al 2025 y en particular qué va a suceder con las tasas de interés. Por un lado, ha actuado fuertemente con su primer recorte de 50 puntos de base, seguidos por otros 25, la Reserva Federal. Pero, como decía inicialmente, la inflación ha comenzado a subir nuevamente y la economía está en muy buena salud. Entonces, un escenario posible es que vayan a recortar nuevamente ahora en diciembre, el 18 de diciembre. Puede ser que sí, puede ser que no. El mercado está planteándose 50% de probabilidad. Pero la gran pregunta es qué va a suceder después, si sigue esta economía. Entonces, si las tasas de interés, digamos, se permanecen en niveles de alrededor de 4.5% durante el año, eso es un cambio muy fuerte que todavía no está en los precios del mercado y que puede tener repercusiones globales. Por otro lado, en Europa tenemos un poco el otro lado de la medalla. Europa ha sido azotada por una amenaza de imposición de tarifas. Tiene el aspecto geopolítico y político dentro, muy bajo crecimiento. La inflación es baja aún, entonces eso le permite a Lagarde bajar las tasas. Me parece que en este momento 150 puntos de base adicionales pueden ser bajados. Entonces, por un lado, hay una economía que es pujante en Estados Unidos y por otro lado una situación mucho menos optimista en Estados Unidos. Y el tercer factor es China, obviamente. Que China hasta hace poco era un factor deflacionista, un factor de decrecimiento y pesimista, y hemos visto un cambio de 180 grados en la manera de actuar decididamente, al punto de que por fin estamos viendo un cambio en los espíritus animales, los animal spirits, la manera de transmitir, de haber podido transmitir esa confianza a los actores, tanto empresariales como al consumidor. A la hora de trasladar este contexto, estas expectativas y buscar esas oportunidades que al final siempre buscamos, a la hora de dibujar esa estrategia en renta fija, ¿cómo lo veis desde VP?
Los mercados emergentes han tenido durante los últimos 15 años la oportunidad de reforzar su resiliencia. Y eso lo hemos visto en distintas fases que han sido sometidos a altos niveles de estrés. Por ejemplo, el primer periodo de Trump, o el COVID, o el momento en que la Reserva Federal tuvo que subir agresivamente las tasas de interés. Y ahora entramos a otro periodo que es el Trump número 2. Entonces, vemos aún como una fuente de enormes oportunidades el estar invertidos en estar invertidos con los gráficos. Sí, de estar invertidos en mercados emergentes. Como podemos ver en estas distintas fases, ha salido muy bien. Y es porque mercados emergentes tiene la habilidad de poder sobrevivir por sí mismo en circunstancias muy difíciles. Entonces, estamos ahora en una coyuntura donde aquellos que han podido sobrevivir están en muy buenas condiciones o en mejores condiciones iniciales, y aquellos que necesitaban una reestructuración ya lo han hecho. Hemos tenido una ola de reestructuraciones de deuda de países que han hecho default, y en este momento ya han cumplido en su gran mayoría este proceso de reestructuración. Entonces empiezan con niveles mucho más bajos de deuda, y esto gracias a que China ha contribuido con el Club de París a acceder a una reestructuración de la deuda. Teníamos otra diapositiva. Sobre todo mirando, no sé si podemos cambiar con mis compañeros precisamente, sí, ¿no? Sobre ese contexto, ¿no? que les Esta es una diapositiva que a nosotros nos gusta mucho porque son nuestros propios agregados que para cada uno de los países los seguimos en las dimensiones que son más importantes. Entonces esto en Estados Unidos nos muestra estas flechas hacia arriba en 4 dimensiones. La roja son los precios. Los precios han empezado, la inflación ha comenzado a remontar. Y sobre todo si es que hacemos un análisis detallado, desestacionalizado, ya vemos que en el margen está repuntando muy fuertemente. Todavía no se lo ve en los números de año a año, pero ya vemos que hay esta formación de precios pujante. También en las líneas verde, eso es el optimismo, todo lo que son las encuestas hacia el futuro de empresas. ¿Perdón? Y sube. Y sube. Y con la llegada de Trump también ha subido mucho, incluso con la anticipación de Trump. Entonces, en Estados Unidos el efecto ha sido muy optimista y eso se vuelve en una profecía autocumplida. Y por otro lado, el mercado laboral, que es la línea azul clara, vemos que sigue pujante. El desempleo, como decía, está a 4.1% y se esperaba, y el miedo era que suba a 4.6%, o por los despidos por inteligencia artificial, que no lo estamos viendo en este momento, pueda haber mayor holgura, y no lo vemos. Es el excepcionalismo de la economía americana que está dictando las reglas del juego. Estamos viendo además ese análisis, ¿no? Como decías, ese apuntamiento además sobre esos mercados emergentes. Me gusta eso de que pueden sobrevivir por sí mismos. Digamos entonces de cara a 2025 ese paraguas para ese mundo de la inversión en la renta fija, emergentes o fuera de emergentes. Sí, a mí y a nosotros como grupo y como equipo nos gusta mucho todas aquellas inversiones de renta fija en dólares. Por ejemplo, ahí vemos en los mercados frontera que son de high yield, de alto rendimiento, donde hay un gran margen comparado con el costo de oportunidad que son las tasas americanas, que pueden quedarse altas, pero igual los cupones son tan altos en dólares en estos países. La resiliencia, las condiciones iniciales son mucho más fuertes, y el diferencial con las tasas norteamericanas es igual mucho más atractivo, que ahí podemos ver en el 2025 muy buen rendimiento. No sé, a la hora de mirar los bonos corporativos también en mercados emergentes, ¿cuál es ese horizonte? En mercados emergentes igual, corporativos tienen esta gran oportunidad en alto rendimiento, sobre todo, por la misma razón, porque los bonos de alto rendimiento tienen muy buena performance, muy buena en ambientes de mayor inflación, de mayor crecimiento, porque generan más dividendos. Entonces es un ambiente que es muy propicio también para este tipo de bonos de alto rendimiento, tanto soberanos, cuasi soberanos,
y corporativos. Pues muchísimas gracias, Alonso Pérez Cacabatse de VB. Ha sido un placer. Gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias, Eva. Cuando quiera.